Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer algo diferente, no vamos a grabar el típico vídeo, vamos a hacer como un curso, masterclass, mini curso, no sé cómo llamarlo. Será un vídeo mucho más largo, con mucha más explicación, con mucho más contenido, muchísimas cosas del mundo del arroz, que es muy interesante. Hoy vamos a hacer una receta de arroz a banda, que es el arroz clásico, el más, digamos, más reconocido de la zona de Alicante. Es un arroz seco, hecho en paella, y nosotros, además de hacerlo en paella, también lo vamos a hacer en sartén. Para aquellas personas que estéis en casa y no tenéis la paella o el paellero, podéis también hacerlo de igual manera. El arroz a banda, originariamente, solo se hacía con arroz y el caldo de cocinar un caldero. El caldero es otro plato típico de la zona del sur de Alicante y de Murcia. Pero esta receta ha ido evolucionando con el paso de los años y se ha ido incorporando otros ingredientes, como por ejemplo calamar o sepia, incluso gambita. En realidad, ese tipo de arroces con gambitas y gambas sería del señoret, pero no me voy a meter en ese tipo de polémicas porque no me interesa y vamos a hacerlo como se suele hacer hoy en día en los restaurantes. Quédate hasta el final del vídeo porque te prometo que no te vas a arrepentir. Como habéis visto, vamos a hacerlo de dos maneras el arroz. Vamos a hacer la misma receta en una sartén o en una paella. Empezamos por hablar por los tipos de arroces que necesitamos o que más se adecúan a lo que buscamos. Podemos trabajar con muchas variedades, pero para no liarlos a los que estéis ahí en casa, digamos que yo suelo utilizar con dos variedades concretamente, Xenia y Bomba. Son dos variedades que podemos encontrarlas en multitud de denominaciones de origen. Vamos a utilizar denominación de origen Valencia porque es lo más cercano. A mí me gusta utilizar siempre producto de cercanía, pero si estáis en la zona de Cataluña tenéis el Delta del Ebro, o si estáis en Murcia tenéis de Calasparra. Nosotros utilizamos para los arroces mediterráneos arroces de variedad japónica, como puede ser el Xenia o el Bomba. Son arroces redondos. Luego hay otro tipo de arroces como el jazmín o el basmati, que son arroces diferentes, índicos, que no absorben los sabores y no sueltan almidón. Este tipo de arroces redondos son los que nos interesan. Bien, la característica fundamental de los arroces redondos es que absorben sabor y sueltan almidón, pero no todos por igual. Por ejemplo, el Bahía, el Xenia, J. Sendra, Gleva, son arroces que se cocinan un poquito antes que el Bomba, que se suelen pasar, pero que sueltan más almidón. Sueltan un poquito más de cremosidad cuando se cocinan. En cambio, el Bomba suele ser un arroz que se pasa menos, aguanta mejor la cocción, pero suelta menos almidón, queda más suelto. Por lo tanto, para un arroz seco podríamos utilizar tanto un Xenia como un Bomba. Todos los granos de arroz no se comportan igual, pero no por la cantidad de almidón, sino por el tipo de almidón. El 100% prácticamente de un grano de arroz es almidón, pero hay dos variedades de almidón, amilosa y amilopectina. Si tiene mucha amilosa, tendrá poca amilopectina, y si tiene mucha amilopectina, tendrá poca amilosa. Por lo tanto, vamos a hablar solo de amilosa y así no nos liamos. El arroz Bomba tiene una cantidad de amilosa alta, no tan similar como a los índicos, como el jazmín o al basmati, pero no tan poca como el Xenia. Por lo tanto, esa es la característica que va a hacer que se comporten de maneras diferentes. Y además tenemos que decir que lo importante de un arroz no es su variedad, sino que sea categoría extra. Eso quiere decir que no tiene más de un 7% de granos defectuosos, granos que se han podido romper en el proceso de blanqueado y demás. Porque si tiene muchos granos defectuosos, al final va a soltar demasiado almidón y nos va a quedar un arroz pastoso que no es muy agradable al paladar. Por lo tanto, categoría extra siempre. Luego además tenemos aceite de oliva, también tenemos azafrán que vamos a infusionar y ahora os diré cómo. Tenemos también salmorreta, el umami de los arroces mediterráneos, que aquí os dejo un vídeo de cómo podéis hacer la mejor salmorreta. En la paella vamos a hacerlo con salmorreta y en la sartén lo vamos a hacer con ajo y con tomate, por si alguien en casa pues no le da tiempo a hacer la salmorreta, ¿no? Este digamos que es para el más casero de todos. Además de eso tenemos también sepia fresca. Iba a comprar calamar, pero al final no había calamar fresco que me gustase y he visto una sepia espectacular. La vamos a cortar en daditos pequeños y la vamos a sofreír. Y luego tenemos por un lado lo que son los interiores de la sepia, que eso lo que es el pescadero te lo puede dar ya así, y lo que son las pieles y alguna de las cabezas, no todas, de las gambas que vamos a utilizar para hacer el arroz. Le he puesto solo algunas cabezas porque la cabeza tiene muchos metales pesados, tiene mucho cadmio. ¿Por qué? Porque en la cabeza se acumulan todos los órganos del crustáceo, ¿no? Y entonces en el cuerpo tiene una cuarta parte de cadmio, de metal pesado, que tienen las cabezas. Por lo tanto, me gusta utilizarlas, pero no mucho, en su justa medida. De todas formas, lo que es la piel ya le va a soltar ese sabor que le va a quedar inconfundible a la hora de hacer un caldo. Porque lo que vamos a hacer es hacer un caldo
con las pieles de la gamba y los interiores de la sepia. Yo he comprado un caldo de brick ya cocinados, porque en casa seguramente no tengáis tiempo para hacer un caldo, que aquí arriba os dejo otro vídeo de cómo hacer el mejor caldo de pescado. Por lo tanto, una manera de, digamos, enriquecer ese caldo va a ser sofreír todos los interiores y las pieles de la gamba. Ya va a soltar ese aroma inconfundible de la gamba roja que le va a dar un sabor al caldo increíble. Y también los interiores de la sepia. Ojo con no ponerle lo que es la tinta del calamar o de la sepia, si no nos va a quedar un caldo totalmente negro y no queremos eso. La tinta se la podemos poner para luego hacer arroces negros que también son una pasada. No hace falta sofreírlo mucho, un poquito, y le añadimos nuestro fondo que hemos comprado, pero lo vamos a dejar muy enriquecido. Lo tapamos para que empiece a hervir cuanto antes y con dejarlo 10 minutos sería suficiente. Ya tenemos el caldo y lo siguiente va a ser machacar el azafrán. Vamos a coger un mortero y vamos a poner el azafrán que vamos a utilizar para los dos arroces y lo machacamos, para después añadirle un poco de caldo templado y que vaya infusionando. De esa manera saldrán más aromas y más color. Tenéis que dar cuidado con el azafrán porque si os pasáis sabe un poco a lejía. Como os he dicho, me gusta cortar muy pequeñito los trozos de sepia o de calamar para que luego sean agradables al comerlo junto con el arroz, porque al final se van a cocinar mejor y va a ser mucho más agradable en boca. Por lo tanto, lo cortamos en daditos pequeños. Me cago en 10. Vale, pues me he cortado. Hacía años que no me cortaba, fíjate. Continuamos. Ya tenemos la sepia. Vamos a utilizar en esta paella que mide 60 centímetros de diámetro, porque así es como mejor lo vais a controlar, 400 gramos de arroz. No vamos a poner más porque si no quedaría muy grueso y los arroces buenos salen cuando son finitos. Y en la sartén vamos a poner 150 gramos, que ya lo tengo controlado y sale perfecto. Para el resto de ingredientes yo lo hago de la siguiente manera. Pongo el mismo peso de arroz que de ingrediente principal. Por ejemplo, si me voy a poner 400 gramos de arroz, 400 gramos de sepia. Y luego se añade siempre algo de verdura o más mariscos. En este caso le pondré 150 gramos de gamba y aquí le pondremos unos 50. Además, la cantidad de aceite será un 20% del peso de arroz en aceite. Si vamos a hacer 1 kilo, serán 200 gramos de aceite. Se le puede poner más, pero a mí me gusta hacerlos más livianos. Vamos a encender solo lo que es el fuego del medio y lo vamos a poner al mínimo y rápidamente añadimos aceite y en cuanto esté un poco caliente empezamos a añadir ya lo que es la gamba y la sepia. ¿Por qué? Porque si tardamos mucho tiempo añadir ingredientes y la paella coge mucha temperatura, se va a doblar. ¿Habéis visto alguna vez una paella doblada? Pues eso es porque se ha quemado o ha cogido demasiada temperatura antes de sofreír los ingredientes. Aquí igual, ponemos todo el aceite y esperamos a que se caliente fuego medio. Primero vamos a utilizar la gamba porque la vamos a sacar después. No me gusta dejar la gamba cocinando durante 15 minutos cociéndose porque es demasiado. Entonces la gamba, con darle unas vueltas, la sacamos, la reservamos para el final. ¿Veis? Está ya a su punto, la saco y se la vamos a añadir cuando esté ya terminándose el arroz. Aquí ya ha soltado parte de su aroma, los jugos. Si no tenéis gambas, pues sin gambas, con solo calamar o sepia sería suficiente. Bien, los 400 gramos de sepia. Yo la sofreiría y la sacaría también y la añadiría mediante cocción, para que no se sobrecocinen. Pero la receta tradicional y cuando trabajamos en restaurantes lo dejamos desde el principio porque tenemos que hacer muchísimas más cosas y es un poco complicado sacar esto, luego añadirlo. Vale, esto lo tengo ya, perfecto. Vamos a añadir un par de cucharadas de salmorreta. No mucha, ¿vale? Que tenga sabor, que le aporte sabor, pero que sepa sobre todo al ingrediente principal, que es a la sepia y a la gamba. Importante. Vamos a añadir 2 litros con 80 mililitros. Yo lo tengo medido ya esta paella en 2,5, pero normalmente utilizo arroz Xenia, que me gusta más porque queda más cremoso. Como el arroz bomba también queda bien y consume más caldo, le añadimos un poquito más. En total,
2,8 más o menos, para una paella de 60 centímetros y 400 gramos de arroz. Ponemos todos los fuegos a tope para que empiece a hervir cuanto antes. Y ahora, cuando está el caldo tibio, es cuando vamos a sacar un poquito de azafrán, de caldo, perdón, para hacer la infusión de azafrán. ¿Vale? Ponemos aquí. Y aquí vamos a hacer algo similar. Como no vamos a utilizar salmorreta, vamos a picarle un poco de ajo y le vamos a poner tomate rallado. Vamos a hacer como un sofrito. Aquí ya podéis probar el caldo, a ver cómo está de sal. Los caldos que vienen de Brick ya tienen su toque de sal. Y además del toque de sal que tienen los caldos, los cefalópodos, los mariscos como el calamar, la sepia, el pulpo, son altos en sodio, tienen muchísimo sodio. Así que cuidado cuando hacéis arroces de calamar, incluso arroces negros, que le añadís tinta de calamar, tienen muchísima sal. Bien, aquí el ajito se está ya dorando, le damos un poco de caña, añadimos el tomate. El ajo ya no se nos quema y vamos a hacer como un sofrito. Ponemos la sepia, ponemos la gamba y este lo tenemos ya casi listo para añadir el arroz. Tenemos ya el sofrito listo, añadimos el caldo, máxima potencia. Bien, vamos a proceder a añadirle el arroz. Lo hacemos en forma de lluvia. ¿Se podría sofreír el arroz antes de añadir el caldo? Sí, pero el resultado al final no difiere mucho. Al final es más por el sistema de trabajo que tengamos en el restaurante o en nuestra casa, por la comodidad. Hay muchos arroces que se hacen añadiendo el arroz en forma de lluvia y quedan perfectos. Y a partir de ahora 17 minutos. ¿Hay que remover el arroz o no? Pues al principio sí, para que los granos se vayan, digamos, poniendo en su lugar un poquito. Una vez hemos añadido el arroz, lo normal son 5 minutos a fuego fuerte, 5 medio y los últimos minutos a fuego bajo. Dependerá de cómo vaya saliendo. Nosotros tenemos que ir regulando la intensidad del fuego para que salga en su tiempo perfecto. Otra cosa que no os he comentado, pero os lo voy a decir al final, es que le he añadido al fondo un 20% de caldo de pollo. De esa manera el sabor queda más equilibrado y mucho más redondo en boca. No tiene un sabor tan fuerte a pescado, porque los calamares, la sepia, la gamba, eso le va a dar ya un sabor inconfundible. Y ahora que está a mitad de cocción es el momento de añadirle el azafrán infusionado. De esa manera va a perder menos aromas. Todo lo que son aromas como azafrán, romero, si se añaden a mitad de cocción, mucho mejor. ¿Veis? Aquí está empezando a sumar el arroz, más que aquí le bajo y aquí lo mantengo. Hay que ir controlando constantemente. Luego es importante también ir controlando que no se queme y para eso podéis rascar en el medio, que suele ser donde se quema, donde se agarra, para comprobar que no se está agarrando. También podéis oler para comprobarlo. Y ahora añadimos la gamba cuando está casi terminado. Y hasta aquí mi primer curso de arroces, un poco accidentado, pero espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. A mí me hace mucha ilusión este tipo de contenido porque me puedo explicar más de lo normal. Aquí abajo en la descripción del vídeo podéis dejar vuestros comentarios diciendo algo que haríais en los futuros cursos o algo que haríais de diferente manera, porque no siempre se hace todo igual, y de esa manera contribuir a que este proyecto llegue a mucha más gente. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y que tengáis mucha felicidad. Sofríe las gambas en la paella y resérvalas para el final. Añade la sepia y sofríe a fuego medio brevemente. Añade la salmorreta con el fuego al mínimo y cuando esté bien disuelta añade el caldo de pescado con un 20% de caldo de pollo. Saca un poco de fondo templado en un cuenco y disuelve el azafrán en él y reserva. Pon el fuego a tope y cuando comience a hervir añade el arroz en forma de lluvia y repártelo bien. Cocina 5 minutos a tope, añade el azafrán disuelto, 5 más a fuego medio y los últimos 5 minutos al mínimo. Antes de que se consuma todo el caldo añade las gambas y a disfrutar.